Muy buenos días, queridos amigos, estamos aquí para otro video. Hoy día pues vamos a ver un nuevo video que se llama ¿Dónde está la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Un video en el cual sé que este video muchos lo verán, muchos no compartirán también, pero bueno, lo que nuestra misión como canal es dar opiniones, si son exactas, reales, pero aquí lo que trata más que todo es disfrutar de este video y disfrutar de este canal también. Hoy día vamos a ver, como les mencioné, el origen actual, en donde está ubicada la verdadera cruz de nuestro Señor Jesucristo, donde se encuentran los clavos originales donde fue crucificado Jesús, el cual fue crucificado Jesús. ¿Dónde está la cruz de Cristo? Si es verdad que la encontraron, si es verdad que la hallaron, ¿dónde está en sí la cruz de Cristo? ¿Ustedes qué dicen? Hoy día vamos a ver ese problema, ese misterio, lo vamos a resolver, y ahora espero que ustedes lo disfruten aquí viendo este canal. Muy bien amigos, entonces para comenzar este video, para saber dónde está la cruz de Cristo, primero tenemos que saber quién fue quien la ubicó, quién fue el que ubicó la cruz de Cristo, quién fue el que en verdad encontró la cruz de Cristo. Entonces nos vamos a hablar, hoy día vamos a hablar de Santa Elena de Constantinopla. ¿Quién fue Santa Elena de Constantinopla? Pues aquí vamos a ver una pequeña reseña de quién fue Santa Elena de Constantinopla. Santa Elena de Constantinopla fue la madre de Constantino. Vamos a ver de poco a poco un poco de su biografía de cada uno para poder llegar a lo que es la cruz de Cristo. Santa Elena de Constantinopla, su nombre real era Flavia Julia Elena, también conocido como Santa Elena de la Cruz, Elena de Constantinopla con H, Elena, o Elena de Constantinopla sin H, solo Elena de Constantinopla. Ella pues nació en el año 250 después de Cristo en Deprano, Bitinia, y falleció en Roma. Si ustedes de repente quieren saber pues dónde se encuentra pues Bitinia, pues Bitinia está en la península de Calcedonia, en el Mar Negro, en el Asia Menor. No, era un antiguo reino localizado justamente en el noroeste de Asia Menor. Ahí fue en donde nació en el año 250, en Deprano, Bitinia, y murió en Roma. Su mausoleo, bueno, el mausoleo está ubicado o bien en lo que es en el mausoleo que se encuentra en Roma, ubicado en Roma, o también tienen otra dirección, otro lugar en donde ellos piensan que está en la catedral de San Pedro de Treveris. También esto está en Alemania, o también piensan que también en otro lugar. En sí no saben en dónde está enterrado su cuerpo. Otros también piensan que también está en los museos del Vaticano también, ¿no? Y Letrán. Pero en esos tres lugares es donde piensan que está su sepultura. Aún no se sabe. Bueno, para ver pues quién era Santa Elena, pues fue una augusta romana, santa de las iglesias católica, luterana y ortodoxa. No se conoce con exactitud la fecha de su nacimiento, ¿no? Porque, bueno, se dice que nació en el año 250 en Roma, pero no tienen en sí una fecha exacta, ¿no? Y en dónde fue que nació ella, ¿no? Bueno, ella a la edad de los 80 años, Santa Elena, estamos hablando de Flavia Julia Elena, a la edad de los 80 años, Santa Elena va al lugar cristiano, ¿no? Va a Israel, ¿no? En busca de esa misión de la cruz de Cristo, ¿no? Eso lo vamos a ver también un poquito más adelante, ¿ya?
Nació, como estoy mencionando, nació en Deprano, en Bitinia, al noroeste de Anatolia, en Turquía, y que fue renombrada Helenópolis por su hijo Constantino I, aunque supuestamente era hija de un sirviente, o sea, de la plebe, ¿no? Ella no impidió que fuese la primera esposa del tetrarca Constancio Cloro, o sea, el padre de Constantino. Tenemos una pequeña reseña nada más de todo esto, ¿ya? Pero ahora vayamos ya a lo que es lo más importante, que es la cruz de Cristo. Bien, entonces, como le estábamos diciendo, Santa Elena, a la edad de los 80 años, ella fue a Tierra Santa, ¿no?, a una misión de más de 1200 millas, llegando hasta la ciudad santa, en donde, una vez haber llegado al Monte Calvario, a donde ellos pensaban que era el Monte Calvario, pero para que ella, aquí hay algo muy curioso, que ella, para saber dónde quedaba el Monte Calvario, tuvo que primero investigar a los pobladores que conocían, ¿no?, ya sea por tradiciones, ya sea por historias, por mitos, dónde quedaba el verdadero Calvario, donde crucificaron a Jesús. Informándose de varios ancianos que conocían la historia de Jesús, le dieron justamente esta dirección que quedaba ya el Monte Calvario, pero que Santa Elena, una vez por ayuda de estos ancianos que conocían dónde en verdad quedaba el Monte Calvario, con la ayuda de estos ancianos, Santa Elena fue a la ciudad, al Monte Calvario, pero se encontró una gran sorpresa. En esa gran sorpresa encontraron, ¿no?, estamos hablando pues del siglo IV, encontraron un templo, ¿no?, construida a la diosa Venus, un templo construida a la diosa Venus, ¿no? Y Santa Elena mandó destruir ese templo de la diosa Venus. Pero vayamos, ¿por qué en sí? ¿Por qué construyeron un templo a la diosa Venus en el Monte Calvario? Porque cuando crucificaron a Jesús, el Imperio Romano, para ocultar la muerte de Jesús, en dónde fue, no como burla, sino para que nadie sepa de la muerte de Jesús, nadie sepa ni la historia entera de la muerte de Jesús, es que lo ocultaron construyendo un templo a la diosa Venus, ¿no? Entonces, Santa Elena, una vez llegado al Monte Calvario, gracias a estos ancianos que le dieron la ubicación del Monte Calvario, Santa Elena mandó a destruir todo el Monte Calvario, y abajo, ¿no?, mandó excavar, ¿no?, mandó excavar el Monte Calvario, en donde fue una sorpresa para ella, porque hallaron 3 cruces. Si ustedes saben, si conocen la historia o han leído la Biblia sobre la vida de Jesús, ustedes sabrán pues que a Jesús no lo crucificaron solo, sino lo crucificaron con 2 ladrones, ¿no? Pues, ¿quién eran esos ladrones? Pues era Dimas, ¿no?, y el otro ladrón, bueno, ya me acordaré el nombre, no me acuerdo el nombre del otro ladrón, pero eran 2 cruces más, o sea, eran 3 cruces en realidad. Ahora, para hallar a la verdadera cruz, ¿dónde, pues, de estas 3 cruces, quién era o cuál era la verdadera cruz? Aquí hay algo muy importante, pero muy importante. Para hallar la verdadera cruz, ya, lo que hizo Santa Elena fue una cosa muy inteligente, que la verdadera cruz iba a ser identificada, ¿no?, por curar a una persona enferma. Pues le trajeron a una mujer enferma. En otras tradiciones mencionan que no fue una mujer enferma, sino un difunto, o sea, estamos hablando de un difunto, de un muerto, de una persona que ha fallecido, que ha muerto, según las tradiciones.
Pero lo que se conoce es esto, ¿no? Que le trajeron a una persona enferma. ¿Y qué pasó cuando le trajeron a una persona enferma? ¿Qué pasó cuando le trajeron a una persona enferma? Pues la persona enferma primero tocó la primera cruz, que era pensando que era la cruz de Jesús. Pero ¿qué pasa? Que cuando tocó la cruz de esta persona, el enfermo más empeoró esa luz y se enfermó más. Ahora le trajeron la otra cruz, pensando que era la cruz de Jesús. Cuando tocó esta otra cruz, esta persona que estaba enferma no se curaba, seguía enferma. Significa que esta cruz no era la de Jesús. Le trajeron la otra cruz. Cuando esta persona enferma tocó la otra cruz, esa cruz y esa persona enferma se sanó al tocar esa otra cruz. Entonces Santa Elena, cuando vio este milagro de que esta persona tocó la cruz y se sanó, ¿qué es lo que pasó? Pues Santa Elena dijo: esta es la cruz de Jesús, esta es la cruz de Cristo, esta es la verdadera cruz de Cristo. Entonces, y no solamente encontró la cruz de Cristo, sino que también encontró la palabra, ¿no? La tablita esa que decía Enre. Y una vez de haber excavado debajo de una cantera y haber encontrado 3 cruces, ¿no? Como les expliqué, lo que se hizo es que la verdadera cruz que curó a esta enferma era la verdadera cruz de Jesús. Ahora, Santa Elena, ¿qué es lo que hizo? Es repartir esta cruz, una parte de la cruz se lo llevó a Constantinopla, la otra parte de la cruz se lo llevó a su palacio en Roma, en la Basílica de la Santa Cruz, y la otra parte se lo llevó a Jerusalén. Estuvo en Jerusalén. Ahora vamos a ver dónde están esos restos, si todavía se conservan estos restos. Recuerden que las 3 partes, Santa Elena, estas reliquias de la cruz, los repartió a 3 lugares, como yo mencioné anteriormente, ¿no? Uno fue en Roma, en su palacio en Roma. Otra reliquia fue en Constantinopla, donde está su hijo Constantino, y la otra parte, o la otra reliquia, está en Jerusalén. Ahora, vamos, ¿qué pasó con estas reliquias? Pues hubo una guerra en el siglo VIII en Constantinopla, donde se perdió esta reliquia. No se sabe cómo pasó, no se sabe cómo fue que se perdió esta reliquia, pero fue a causa de una guerra. Y otro fue en 1187 en Jerusalén, en donde las cruzadas, ¿no? En las guerras de las cruzadas, ¿no? Lo que se sabe es que para hacer estas guerras de las cruzadas, los soldados pues cogieron esta reliquia, ¿no? Para beneficiar a que esta guerra, ¿no? Ellos lo iban a ganar, ¿no? Eso fue lo que estos caballeros, ¿no? De las cruzadas, fue que cogieron esta reliquia y lo utilizaron en la guerra, ¿no? Para su beneficio, para poder, ¿no? Ganar esta batalla, ¿no? Y la otra parte fue en el Palacio de Roma. El Lignum Crucis es una reliquia del cristianismo que se refiere al madero donde los romanos crucificaron a Cristo. Esta reliquia que encontró Santa Elena se refiere al donde estuvo su brazo izquierdo de Jesús, y que esta reliquia fue dejada en Jerusalén, en donde, bueno, esta reliquia pues se perdió, ¿no? En una batalla, como mencioné, se perdió en la batalla, pero que Santa Elena encontró justamente esta cruz, ¿no? Pero no solamente encontró esta cruz, sino que encontró 2 cruces más, ¿no? En donde estaban los 2 ladrones crucificados. Este relicario, o esta madera, fue puesta en un relicario
¿no? En forma de cruz, ¿no? En donde se ve justamente la madera y el agujero donde clavaron la mano de nuestro Señor Jesucristo, y esto está justamente, como mencioné, en un relicario en forma de cruz, en donde solamente se ve, ¿no? Solamente está la parte de la madera en donde se puede ver la madera, lo que es el agujero donde pusieron el clavo al crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Las medidas del leño santo, o sea de la cruz, son de 635 milímetros el palo vertical y 393 milímetros el travesaño, y de grosor es de 40 milímetros, y está ubicado en la Basílica de San Pedro. Pues este relicario, como le mencioné, está resguardado, se podría decir, está resguardado en la Basílica del Vaticano, en San Pedro. Y lo que mencionan también es que el modelo o lo que han estudiado, porque han visto y han abierto esta madera, ¿no? Y los estudios dicen que esta madera es un ciprés que muy antiguamente utilizaban los romanos para crucificar en el tiempo, estamos hablando del tiempo de Jesús en Jerusalén. Esta madera de un árbol de ciprés era muy común para crucificar, no solamente a Jesús, sino crucificar también de repente a otros ladrones o malhechores que se rebelaban contra Roma. Esta madera de ciprés, al estudiarla, los científicos pues dicen que es de un tiempo muy antiguo. O sea, es una madera muy vieja, pero como les mencioné anteriormente, que era muy común para los romanos utilizar esta madera de ciprés para las crucifixiones, ¿no? Para los malhechores, ¿no? Porque recuerden que a Jesús lo crucificaron como un malhechor, lo trataron como un malhechor, y es por eso que emplearon la misma ley justamente también para nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo trataron como un malhechor y lo crucificaron en donde, justamente en una de estas maderas de ciprés, ¿no? Que normalmente o muy común se crucificaban a todos los malhechores en Roma o en Jerusalén. Ahora, ¿cómo comenzó todo esto? ¿Cómo comenzó esto sobre la gran travesía hacia Tierra Santa para encontrar la cruz de Cristo? Vayamos ahora a Constantino. Constantino, que era el gobernante romano, ¿no? Era hijo de Santa Elena. Constantino, todo comenzó a través de un sueño. Constantino tuvo un sueño, ¿no? Él se soñó de que vio una voz, o que escuchó una voz que le decía, que le mostraba una cruz, y que le decía que con esta cruz él iba a ganar todas las batallas, todas las guerras, para el beneficio de Roma. ¿Qué pasó? Que Constantino veía que en todos los escudos de sus soldados, tenían esta cruz, y ahora él mandó a poner a todos los escudos de sus soldados una cruz. Mandó a poner en todos los escudos de los soldados romanos una cruz, y con esa cruz ganaban las batallas, ganaban las guerras, ¿no? Conquistaban con esta cruz, ¿no? Ahora, otros pensaban que, bueno, que con esto de lo que había ganado todas estas batallas, todas estas guerras, todas estas empresas, Constantino en su reinado había ganado. Él se ganó el respeto y la admiración de todos los cristianos. Ahora, otros piensan, por ejemplo, que fue ayuda divina, no se sabe. Otros también piensan que fue de repente por un arreglo o por de repente relaciones con otros pueblos que ganaban estas batallas, pero no era así.
Pero bueno, nadie sabe la verdad, pero Constantino se ganó todo el favor de los cristianos, ¿no? Simpatizaba con los cristianos, y es así donde él se volvió cristiano gracias a esta voz divina que le decía que con la cruz iba a ganar las batallas. Al hacerse cristiano Constantino, porque Constantino se hizo cristiano, aceptó el cristianismo en su vida. Al hacerse cristiano Constantino, a pesar de que muchos años más antes perseguían a los cristianos, los mataban, ya sea de repente otros gobernantes que eran enemigos de los cristianos, porque pensaron que los cristianos eran enemigos de Roma, ¿no? Pero aquí, cuando Constantino se hizo cristiano, no quedó ahí nada más, sino que él fundó las bases del concilio, del concilio que hasta hoy, ¿no? Existen estos concilios, donde también fundó los concilios, donde dentro de los concilios están las fechas, ¿no? Que del nacimiento de Jesús, porque como ustedes saben, la fecha de Jesús no se sabe si nació el 25 de diciembre o el 24 de diciembre, ¿no? Pero Constantino puso justamente esas fechas del 25 de diciembre, ¿no? Donde se celebra la Navidad, y también fundó dentro del concilio también las lecturas, ya sea como los evangelios, ¿no? Como los evangelios que ya lo conocemos, ¿no? Evangelio San Lucas, Evangelio San Juan, San Mateo, ¿no? Estos evangelios y las lecturas de la Biblia, ¿no? Constantino justamente hizo todas estas lecturas, ¿no? Creó justamente las bases de la Biblia, ¿no? Eso es lo que hizo Constantino, ¿no? Y otras cosas más también. ¿Por qué Constantino justamente puso esas fechas del 25, que es el nacimiento de Jesús? Porque recordarán, yo hice un video de esto, pues el 24-25 de diciembre ya se celebraba, ¿no? Ya sea en Persia o en otros pueblos, se celebraba al dios Moloch, ¿no? En esos pueblos persas, ¿no? Sirios, ¿no? Y en Roma celebraban al dios Sol, ¿no? La fiesta del dios Sol en Roma. Por esas fechas es que Constantino, a esas fechas, y por esa situación es que cambió la fecha. No, esto no va aquí porque este es muy pagano. Lo cambió aquí, en esta fecha 25 se va a celebrar, ¿no? El nacimiento del niño Jesús. Porque recuerden que Constantino ya se había convertido al cristianismo. Fue tanto el apego al cristianismo Constantino, que es ahí en donde entra Helena, ¿no? Santa Helena, su madre de Constantino, es donde entra, ¿ya? Y comienza la travesía, ¿no? Para encontrar esa dichosa cruz, ¿no? Santa Helena fue hasta Jerusalén, hasta Tierra Santa, para encontrar la cruz de Cristo. Pero lo primero que hizo fue interrogar a todos los ancianos que conocían la tradición en donde había sido crucificado Jesús y en donde lo habían enterrado. Santa Helena fue hasta Tierra Santa, interrogó a todos esos ancianos y le dijeron, por tradiciones, que en ese lugar del Calvario, en ese lugar, ¿no?, es en donde habían crucificado a Jesús. Ahora vayamos también a un interrogante. Cuando Helena va a Tierra Santa e interroga a todos los ancianos y a todos los sabios que le enseñaron por tradiciones que en ese lugar se encontraba el monte de la calavera o Gólgota, pero según la tradición judía, aquí hay algo muy importante, que según la tradición judía, ahí iban a encontrar la cruz de Cristo, pero también el nombre de la calavera, porque en ese lugar, según la tradición judía, estaba también la calavera de Adán, el primer hombre. Otra cosa, que cuando Santa Helena llegó a ese lugar dicho por los ancianos, por estos sabios ancianos, se encontró con una gran sorpresa. Como ya lo mencioné anteriormente, se encontró
con que en ese lugar, hace 200 años, se había construido un templo a la diosa Venus, nada más y nada menos que por el emperador Adriano, ¿no? Pero esto aún no queda aquí. Cuando Santa Elena llegó al Gólgota o al Monte Calvario, ya se encontró justamente con que habían construido un templo a la diosa Venus. ¿Ya? Santa Elena mandó destruir todo ese templo, lo mandó a destruir el templo. Y luego excavaron, ¿no? Y al excavar encontraron 3 cruces. Su sorpresa es que encontraron 3 cruces. Ya me acordé justamente del nombre de los 2 ladrones. Uno de ellos se llamaba Dimas y otro se llamaba Gestas. Cuando encontraron 3 cruces, ¿cómo saber, Santa Elena, cuál era la cruz de Cristo? Pues, como lo expliqué o lo dije anteriormente, trajeron a un enfermo. ¿Qué pasó? Santa Elena está obsesionada con encontrar la verdadera cruz de Cristo, o sea, la vera cruz. ¿Qué pasó? Cuando le trajeron a un enfermo, este enfermo, ya al tocar la primera cruz, el enfermo empeoró. Ah, ya. Entonces ellos dijeron, entonces esta cruz es de Gestas, ¿no? Entonces le trajeron otra cruz, la segunda cruz. El enfermo, al tocar esta cruz, el enfermo estaba igual, no sanaba. Ah, ya, esta cruz es de Dimas, ¿no? Eso fue lo que dijeron supuestamente el séquito de Santa Elena, todos los que le seguían a Santa Elena, ¿no? Ahora le trajeron o le presentaron la tercera cruz. Cuando le presentaron la tercera cruz, ya, el enfermo, al tocar la cruz, ya, de él salió un poder que curó al enfermo. Entonces ellos dijeron, esta es la verdadera cruz de Cristo. Eso fue una astucia de Santa Elena al decidir cómo, ¿no?, encontrar o elegir cuál era la cruz de Cristo. Eso fue una astucia, posiblemente por el Espíritu Santo, que iluminó a Santa Elena a traer a este enfermo para tocar una de las cruces y descubrir cuál era la cruz de Cristo. ¿Qué pasó después cuando hallaron la cruz, ¿no? Cuando hallaron la cruz de Cristo, Santa Elena asegura también haber encontrado la tablilla que decía INRI, ¿no? Que otros le dicen, pues, INRI significa, se dice ser el rey de los judíos, ¿no? Tiene algunos significados según tradiciones que menciona, ¿no? Pero Santa Elena con su hijo Constantino construyeron, debajo del Calvario, construyeron una basílica al Santo Sepulcro, ¿no? Construyeron en honor al Santo Sepulcro una basílica, ¿ya? ¿Y qué pasó luego? Mandó la cruz a Roma, mandó parte de la cruz a Roma, ¿ya? Pero lo tenían que cuidar mucho lo tenían que cuidar. ¿Por qué? Porque las gentes o personas de ahí arrancaban una astilla que, según lo que dicen, es que les hacía milagros. Esa astilla o parte de esa pequeña cruz, ¿no?, en ellos les hacía muchos milagros. Por eso que tuvieron que resguardar mucho la cruz allá en Roma, ya, para que esta gente en sí no dañe esa cruz. ¿Qué sucedió después? El rey persa Cosro II en Jerusalén tomó la cruz, ¿no? Cuando estaba en guerra, ¿no?, con Jerusalén, el rey persa tomó la cruz en el año 614 y, como un signo de desprecio hacia los israelitas, hacia el pueblo de Israel, lo puso debajo de sus pies como desprecio, ¿no? Como desprecio a toda esa gente, ¿no?, a todos los israelitas, ¿no? ¿Y qué pasó? En el año 628, ¿no?, Heraclio lo venció, ya en el año 628 lo venció y tomó la cruz, ¿no?, para llevárselo. Cuando Heraclio
cuando Heraclio, de una vez haber recuperado la cruz, y llevárselo a Jerusalén, en el año 14, justamente de ese mismo año, el 14 de septiembre, ¿ya? ¿Qué sucedió? Que él entró en una marcha pomposa, lleno de su séquito de soldados y de mucha gente que a Heraclio lo identificaban como un vencedor al rey persa. ¿Qué pasó? Que Heraclio cogió la cruz y quiso cargarla. Heraclio cogió la cruz y quiso cargar la cruz. Pero ¿qué pasó? Que cuando Heraclio cargó la cruz, no podía. El peso era mucho peso para él. No podía cargar la cruz. ¿No? Y esto era algo sorprendente, porque solamente era una pieza de la cruz, pero él no podía cargarlo. ¿Por qué no podía cargarlo? ¿Qué sucedió? Que Heraclio, con todas las vestiduras pomposas de un triunfador, de un rey, con todas esas vestiduras pomposas, ¿qué es lo que hizo? Se desnudó completamente de todas esas vestiduras pomposas, de todo eso que lo proclamaban rey a Heraclio. Y lo que hizo, desnudo, cargó la cruz, y en ese momento ya pudo cargarlo, trasladarlo. Al coger la cruz y cargarlo, en ese momento ya pudo cargarlo. ¿Qué significa esto? Significa que un corazón humilde, un corazón sencillo, que los humildes solamente pueden cargar esta cruz. Los humildes, los sencillos, la gente débil, pobre, ellos son los que más se identifican con los cristianos, ¿no? Porque el rey persa, al despreciar a los cristianos, ¿no?, al pueblo de Jerusalén, a los cristianos, el rey persa, al robar la cruz y ser vencida por Heraclio, ya, esto hace que Heraclio sea un triunfador, eso, que sea como un héroe, más que un héroe. Y por eso que la gente, o los cristianos que estaban ahí, al ver que Heraclio trasladaba la cruz a Jerusalén, pero en una entrada pomposa, en una entrada de triunfador, en una entrada de un rey con vestidura real, con vestiduras pomposas, y con esas vestiduras, al cargar esa cruz, pues no podía hacerlo, lo hizo solo cuando se desnudó. Cuando se desnudó Heraclio y cogió la cruz, pudo cargarlo. Miren qué tal diferencia hay en eso. Se dice también que la cruz fue dividida en distintas partes, ¿no? Una de las más principales se encuentra en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma, ¿no? Esa dice que es la más auténtica. Eso es lo que mencionan aquí, ¿no? La reliquia más auténtica se encuentra en la Basílica de la Santa Cruz en Roma. Y la segunda, la otra parte, o una de las grandes partes también originales, se encuentra, o sea, me refiero a la cruz, una de las partes, la otra parte de las originales de la cruz se encuentra en la abadía de Heiligenkreuz en Austria, ¿no?, donde fue llevado hasta Austria. La otra parte de la astilla de la cruz, real, pues fue donada al Museo de Historia de Bulgaria a Honduras, ¿no? Y la otra parte en Barquisimeto, en Venezuela, ¿no? Una pieza original en Barquisimeto, Venezuela, ¿no? Las otras partes se encuentran en México y la otra en Guatemala. En Guatemala se encuentra en la iglesia San Francisco y en la iglesia de la Recolección. En la iglesia de Costa Rica se encuentra una parte de la astilla en la iglesia metropolitana. Y las otras partes también hay en Chile, en Colombia también. En Perú está la Veracruz en la Basílica de Lima. En Perú, en la Basílica del Centro de Lima. Pero
Calvino menciona que de tantas astillas o de tantas partes que ha sido, ¿no? La cruz dividida en varias iglesias, que todas esas astillas, esto es lo que menciona Calvino, que todas esas astillas es capaz de construir todo un barco, toda una embarcación, todo un barco. Imagínate, todo un barco con todas esas astillas repartidas en todas las iglesias de todo el mundo. Bueno, eso fue lo que dijo Calvino, ¿no? En el Tratado de las Reliquias. Pero en 1870 Charles Fort Howe es lo que dice lo contrario, que dice que todas esas astillas de todas esas reliquias abarca 1/3 de una cruz de 3 metros. Miren, ¿será cierto esto? ¿Será verdad cierto esto? O sea, ¿qué tan grande era la cruz? Que la cruz supuestamente, o sea, bueno, los que vimos de repente en las películas de Jesús piensan que es una cruz que es menos de 3 metros, ¿no? Pero, o sea, eso es lo que dice Charles Fort Howe, ¿no? Que todas esas astillas, que se podría diseñar una cruz, o es el tercio de una cruz de 3 metros, ¿no? ¿Será cierto eso? Pues si bien es cierto que Charles Fort Howe, ¿no? En su memoria de Instrumento de la Pasión, lo que menciona que todas esas astillas pues alcanzan 1/3 de una cruz de 3 metros, pues es algo con un poco que pensar, ¿no? Porque en verdad de ver que pues que la cruz de Cristo puede ser una cruz inmensamente grande, ¿no? Inmensamente grande, ¿no? Lo que en las películas, bueno, yo cuando he visto las películas de Jesús he visto que la cruz es inmensa, ¿no? Pero aún no se sabe de qué tamaño era la cruz, ¿no? ¿Y ustedes qué piensan de todo esto, no? Y yo espero que les haya gustado este video, que lo hago con mucho cariño, con mucho amor. Y no se olviden suscribirse a Mitos y Misterios de Escritor Griego, tu canal. Vean este video, espero que ustedes también se suscriban, compartan este video. Y más que todo, si quieres apoyar este canal, si quieres apoyar este video, ya por favor, también abajo estoy en mi cuenta y PayPal, ya sea en dólares, ¿no? En soles, que es moneda nacional, también abajo, por favor. Y ahora, si de repente no tienes dinero, supuestamente, la única forma que puedes apoyar este canal es dándole un like. Dale un like, comenta, comparte, ya, suscríbete también. Y sé que espero que ustedes, tú que me estás viendo, o de repente ustedes disfruten muchísimo este canal. Y desde aquí les deseo una feliz Pascua, y recuerden que al hacer este video pues es siempre con este mensaje, ¿no? De que apoyados, ¿no? De que en la muerte de Jesús, apoyados en que Jesús hizo un sacrificio por nosotros para que nosotros podamos ser libres, ser felices, y que Jesús justamente en la cruz dio la vida por nosotros. Eso es una señal de amor, de que Jesús nos ama muchísimo y quiere que nosotros, tú y yo, seamos felices, ¿no? Al lado de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que dio la vida por nosotros. Con este mensaje también me despido, ¿no? De que nosotros podamos pues entrar en esta Semana Santa en reflexión, ¿no? Podamos entrar en reflexión y acordarnos siempre de que nuestro Señor Jesucristo es el que dio la vida por nosotros, y de que quiere nuestra felicidad, quiere nuestra alegría. Espero que te haya gustado muchísimo este video, y desde aquí te deseo una feliz Pascua, ¿no? Que pases una bonita feliz Pascua en compañía de tus familiares y amigos. Y recuerda que Jesús, o Jesucristo, como lo quieras llamar tú, murió por ti y por mí para que nosotros podamos ser felices y alcancemos la salvación. Desde aquí un mensaje en este canal. Muchas gracias. No te olvides de suscribirte.